Hola chicos, ¿cómo están? Ya vamos avanzando, nos quedan una semana nomás, 2 clases antes de la primera prueba. Así que vamos a terminar ya con lo que es relación suelo-agua-planta-atmósfera. ¿Recuerdan esta ilustración? Bueno, esto es para recordarles un poco de cómo nosotros estamos hablando cuando hablamos de el agua que debemos aplicarle o que necesita un cultivo. Recuerden que esto tiene que ser en base a alturas de agua, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de humedad disponible o de agua disponible, en este caso agua disponible, nos referimos al agua que está entre medio de capacidad de campo y PMP. En cambio, la que no está disponible bajo PMP y la que tampoco está disponible es la gravitacional, que es la que posiblemente esté disponible un día, por ejemplo, porque luego percola rápidamente por medio del drenaje. Así que con respecto a esto, vamos a hablar hoy día un poco ya. El rango óptimo de contenido de agua del suelo para el crecimiento de las plantas generalmente se fija sobre criterios basados en humedad aprovechable del suelo, que se conoce como HA, o que también se conoce como ADT, que es agua disponible total. Por eso yo les comentaba que tenían que tener cuidado con la información que buscan en internet. Muchas veces va a aparecer como ADT, muchas veces como HA, y lo único que va a traer es confusión. Fíjense aquí entonces, entre el límite superior de una humedad aprovechable es capacidad de campo y mi límite inferior es punto Marchiste permanente. Por lo tanto, esa es mi humedad aprovechable. Y se puede medir con la siguiente fórmula. HA, o sea, humedad aprovechable, es igual a capacidad de campo menos PMP por la densidad aparente por la profundidad por 1 menos PIED. Esto lo puse en amarillo porque no siempre se ocupa. Simplemente se ocupa cuando nosotros tomamos en cuenta la pedregosidad de nuestro terreno, ¿ya? Por lo tanto, PIED significa la fracción de piedras y H significa profundidad de raíces. No sé si esta fórmula les parece conocida. Recuerden que altura de agua, visto en la clase anterior, era igual a volumétrico por profundidad. Y que si el volumétrico lo cambiábamos por la fórmula de gravimétrico, nos daba que la altura de agua era gravimétrico por densidad aparente por profundidad. Por lo tanto, se parece mucho a esta fórmula. Finalmente, a lo que voy es que esta es la fórmula de medir el agua en el suelo como alturas de agua o medidas de agua. Finalmente, cuando hagamos los ejercicios, ustedes van a ver que sus resultados van a ver en centímetros, por ejemplo. ¿Cuánta agua necesito aplicar? 14 centímetros. Ahora, esos 14 centímetros igual los podemos pasar a volumen o metros cúbicos si es que me dicen el volumen o por lo menos el área del terreno, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, pusimos un nuevo valor entre medio de capacidad de campo y PMP que se llama PW o UR. Esto le explico por qué. El agua que está entre CC y PMP, o sea, el agua aprovechable, no se encuentra totalmente disponibles en ese rango para las plantas. Esto quiere decir que mientras más me acerco a PMP, requiere un gasto adicional muchísimo más grande las plantas y por eso es que entran en estrés hídrico, ¿ya? Por lo tanto, para evitar esto, evitar que la planta llegue cerca de PMP y gaste energía extra en poder extraer esa agua, es que nosotros debemos fijar un umbral de riego o un punto, un porcentaje de esta humedad aprovechable para poder empezar a regar antes de llegar a este PMP. Y a esta columna de agua que está entre capacidad de campo y PW o umbral de riego se le conoce como la humedad disponible o humedad de déficit, que finalmente esa es la humedad totalmente disponible para las plantas sin ningún tipo de gasto extra energético, por decirlo de alguna forma. Este umbral de riego no se fija a cualquier punto, no es que sea 1/3, 2/3, a la mitad, etc. Se fija dependiendo de la especie del cultivo y se fija dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, ¿ya? Así que eso también es importante. Ahora nos encontramos con estas fórmulas que vienen también del anterior, en donde dice que ahora la humedad de déficit va a ser igual a la humedad aprovechable por un factor que se denomina umbral de riego. Ahora, si nosotros la humedad aprovechable que habíamos conocido anteriormente la metemos dentro de esta fórmula sin la pedregosidad,
hablamos de que nos queda humedad disponible es igual a capacidad de campo menos PMP por densidad aparente por profundidad por umbral de riego. Ahora, si el PW, que es lo mismo que el umbral de riego, es el contenido de agua para un umbral de riego dado, o sea, si el PW es el contenido de agua para un umbral de riego dado, recuerden que esto es una altura de agua, si ese PW es eso, entonces nosotros podemos formar esta nueva fórmula. HD es igual a CC menos PW por densidad aparente por profundidad. En este caso el umbral de riego desaparece porque yo ya estoy usando el PW en vez del PMP. ¿Ya? Quizás le vaya a quedar un poquito más claro cuando lo veamos en algún ejercicio un poco más adelante. El umbral de riego, bueno, cuando hablamos de umbral de riego tenemos que saber algunas cosas. La altura de agua que tiene el suelo antes del momento de riego se llama PW. ¿Ya? El umbral de riego se conoce como el punto donde yo voy a regar, pero el PW en sí es como la altura de la columna de agua en donde yo debo regar. ¿Ya? Es cuando llego a una cierta altura para poder regar. Y se puede calcular mediante la siguiente fórmula porque nos va a servir mucho conocer el PW porque finalmente es el que nos dicta el tener que regar o no tener que regar. Y es así, PW es igual a la capacidad de campo menos la humedad disponible. ¿Ya? Ese es nuestro PW. Acuérdense que estamos hablando de altura de agua. Altura de agua. Ahora, y el agua, esta es la última fórmula. El agua necesaria para llevar desde un contenido de agua cualquiera a saturación va a ser esta. Humedad de saturación es igual a la porosidad menos PW por densidad aparente por profundidad. ¿Ya? Esta fórmula no la vamos a usar en este caso ahora en nuestro ejercicio, pero es importante que ustedes sepan que está. Tienen que tenerlo en sus clases porque si después se quieren, si lo necesitan para otro curso, va a estar. Y si no necesitan para especializarse después en riego, van a tener también esta información a mano. Así que eso es importante. Con respecto al umbral de riego, el umbral de riego más o menos siempre es como 1/3 de la humedad aprovechable, pero como dije antes va a depender de la especie y del estadio. Pero varía entre un 20 a 60% de la humedad aprovechable dependiendo del tipo de suelo y del tipo de riego también. Fíjense aquí, tenemos harta agua, capacidad de campo, y esto es el sólido que tenemos en el suelo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en PMP tenemos muy poquita agüita y tenemos el sólido que es la parte del suelo. Entonces, recuerden que es 50 y 50 entre sólido y espacio poroso que tiene agua y aire. Ahora, fíjense en el umbral de riego, tenemos todavía agua, pero vamos descendiendo. Por lo tanto, ese umbral de riego se fija para no llegar a esto que tenemos acá abajo. Y por lo tanto, algunos datos. En un suelo arcilloso se podrá seleccionar un umbral de riego mayor en comparación a un suelo arenoso. Porque recuerden que el suelo arcilloso llega a PMP con una cantidad mayor de agua que el suelo arenoso. Eso lo vimos antes. La humedad de déficit del suelo, que es la humedad disponible, se define como una fracción de la UR de la humedad aprovechable, ¿cierto? Y ahora vamos a comenzar con los ejercicios. Obviamente yo les voy a dejar puesto los antecedentes y los resultados no, para que ustedes lo puedan ir revisando y ver si les sale. ¿Ya? Pero más que nada este es el primer ejercicio. Fíjense, de acuerdo a los siguientes antecedentes, profundidad en centímetros, capacidad de campo, PMP, densidad aparente y pedregosidad. Vamos a hacer los primeros dos y los próximos los dejamos para que ustedes los puedan realizar en clase, ¿ya? Y nos dicen que tenemos que determinar la humedad aprovechable y disponible, las dos, a los 80 centímetros si el umbral de riego es al 50%, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que nuestra humedad aprovechable, 1, porque recuerden que teníamos 3 niveles, ¿cierto?, de profundidad, pero tenemos que verlo a los 80. Por lo tanto, la primera que tengo que sacar y copio la fórmula, CC menos PMP por DA por profundidad por 1 menos pi. Empezamos. La capacidad de campo a ese primer estrato era 0,32 y el PMP 0,17 por la densidad aparente en ese estrato es 1,27 y los metros que hay en ese estrato son 12 por 1 menos 0,23 que es la pedregosidad. Luego, después de realizar todo este
esta ecuación matemática, llegamos a que la altura de agua aprovechable es 1,8 centímetros. ¿Ya? Y la HA2, porque vamos ahora al segundo estrato, es lo mismo, pero ahora los metros son 55 menos 12, ¿cierto? Porque el estrato 2 parte en los 2 y llega hasta los 55, por lo tanto son solamente 33 metros, o 33 centímetros, perdón, ¿cierto? Y luego tenemos que nos da 6,8. Y finalmente la tercera, solamente tenemos que restar hasta los 80 centímetros porque es lo que nos pidieron, independiente que en el cuadro aparezca que ese estrato llega a más profundidad. En este caso solo tenemos que pensar en los 80 centímetros. Por lo tanto, volvemos a copiar los datos que aparecen en la tabla y llegamos a que es 3,3. Por lo tanto, mi humedad aprovechable total va a ser la suma de esos tres. 1,8, 6,8 y 3,3, lo que nos da un total de 11,9 centímetros. Nuestra humedad aprovechable. Y nos dicen que tenemos que sacar nuestra humedad disponible. Recuerden que la humedad aprovechable no es lo mismo que la disponible. La disponible es menor porque la disponible se ve desde un porcentaje con respecto a un umbral de riego. Y la fórmula era esta. Humedad disponible es igual a la humedad aprovechable por el umbral de riego, y en este caso es 11,9 por 0,5 y son 5,95, que son 6 centímetros. Entonces, mi humedad aprovechable total son 11,9, pero solo lo disponible son 6 centímetros, ¿cierto? Se ve bien esta parte. Segundo ejercicio, muy parecido. Un perfil de suelo tiene las siguientes características: de 0 a 30, de 30 a 70 y de 70 a 90. Distintos tipos de densidades, distintos tipos de capacidad de campo, distintos tipos de punto marchito permanente y pedregosidad. ¿Qué altura de agua se necesita aplicar si el suelo está cultivado con trigo? La profundidad de las raíces es de 70 y el cultivo solo debe consumir el 45% del agua disponible total. Por lo tanto, aquí me están diciendo el umbral de riego, pero con otras palabras. Vamos a comenzar. Saquemos la humedad aprovechable, entonces, que era esta la fórmula. Y recuerden que la humedad disponible era esta la fórmula. Empezamos. Humedad aprovechable 1 del primer estrato. Recuerden que era en 30 centímetros primero y nos da 4,6 centímetros. Seguimos con la segunda estrato, que era 70 menos 30 y nos da 4,9. Por lo tanto, la altura total, la humedad aprovechable total es de 4,6 más 4,9, o sea 9,5, y lo mismo, HD es HA por UR, y el UR era 0,45, porque es la humedad que tiene que disponer rápidamente la planta. Por lo tanto, nos da 4,3. Fíjense que siempre es mayor la HA y siempre es menor la HD. Por lo tanto, si en algún momento les sale distinto, tener claro que esto se debe a un error, por ejemplo, ¿cierto? Ya, vamos a seguir con el otro. Quizá a lo mejor en el día de la clase no vamos a tener tanto tiempo y porque vamos a ver los ejercicios anteriores, por lo tanto lo voy a dejar explicado al tiro. Un predio de 6,4 hectáreas tiene las siguientes características: capacidad de campo de 19%, PMP de 11%, PW de 14%. Fíjense que aquí ya nos dieron el PW, distinto a los anteriores. Una densidad aparente de 1,2 y una pedregosidad de 25%. Y me dicen, ¿cuánta agua hay que aplicar en el primer riego? Metros cúbicos por hectárea. Lo que me están diciendo aquí es que quieren que yo saque el ejercicio en metros cúbicos y que también contemple que es una hectárea mi volumen de suelo, ¿ya? Y me dicen que el suelo tiene un cultivo cuya profundidad de raíces es 90 centímetros. Por lo tanto, me dieron la profundidad. Ya. ¿Cómo resolvemos entonces este ejercicio? Fíjense, vamos a hacer primero este dibujo que es súper fácil de hacer y es súper recomendable. O sea, les recomiendo que siempre lo hagan para poder ordenar un poco los datos. Tenemos entonces un suelo que a capacidad de campo tiene un 19%, que a PMP un 11% y que el PW es 14%. Por lo tanto, este es el agua disponible, ¿cierto? Y todo lo que está acá es mi agua aprovechable o ADT. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que aprender y esto yo lo aprendimos ahora gracias a la materia que pasamos, ¿cierto? Entonces, saquemos el ejercicio. HD es igual a CC menos PW. Aquí ocupamos la fórmula del PW porque a mí no me están dando un umbral de riego, me están dando el valor de PW. Por lo tanto, no puedo usar la del umbral de riego porque no tengo el umbral de riego
pero tengo que usar esta porque me están dando el PW. Comenzamos, 0,19 menos 0,14. Recuerden que no se trabaja en porcentaje, se pasan a número. Por 1,2 por 90 centímetros por 1 menos 0,25. Sacamos al final que es la HD o la humedad disponible, que es lo que está rayado en verde, es 4,1. Pero ellos me decían que no querían saber la altura de agua, querían saber los metros cúbicos. Por lo tanto, tenemos que pensar que el volumen de un prisma de suelo es el área por la altura. Recuerden que nos dijeron que era una hectárea, por lo tanto ya tenemos que son 10.000 metros cuadrados. Por los 4,1 centímetros los tengo que pasar a metros para multiplicar metros por metro, obviamente. Y eso me sale 0.0041. Al multiplicarlo me da 410 metros cúbicos. Al final, eso son los metros cúbicos con los cuales tengo que regar. ¿Ya? Ahora, si habláramos de altura, serían 4,1 centímetros. Si hablamos de metros cúbicos, son 410 metros cúbicos. No es tan difícil este ejercicio, ¿se dan cuenta? Así que eso, chicos, nos vemos entonces en clase. Espero que estén muy bien.